Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más del Juego de la Suprema Corte, una producción conjunta de Justicia TV y de la revista Nexos, un espacio sobre cuestiones jurídicas de actualidad con el ánimo de explicarlas, debatirlas y destacar la pluralidad de perspectivas en torno a ellas. En esta ocasión vamos a abordar el tema de la Suprema Corte y el etiquetado frontal en los alimentos preenvasados. Y para ello tenemos a dos jóvenes abogados expertos, muy expertos en el tema, que es Bernardo Cantú, abogado y consultor, y Javier Zúñiga, que viene del Poder del Consumidor. Un poco de introducción para entrar ya a las preguntas que van a detonar la conversación, es que como muchos países, nuestro México enfrenta retos de salud pública en enfermedades no transmitibles, relacionadas en buena medida, aunque por supuesto también hay un componente genético, a los hábitos de consumo de las personas. Me refiero a enfermedades como diabetes, obesidad, deficiencias cardiovasculares, hipertensión. La pregunta clave es si las decisiones diarias de las personas en un amplio arco de tiempo, al consumir productos procesados, por ejemplo, que gradualmente afectan su salud, se realiza en un contexto de decisión realmente neutral. Es decir, en un escenario donde nosotros, como consumidores, tenemos información suficiente para conocer el riesgo y, en su caso, asumirlo de manera responsable. El debate, por supuesto, es mucho más complejo, pero esta es una de las preguntas torales que está detrás de cada una de las regulaciones en esta materia que se han impulsado desde la ciudad de Nueva York, que prohibió hace unos años de manera absoluta las grasas trans en ciertos alimentos procesados, hasta en el país de Chile, que prohibió ciertas imágenes lúdicas o caricaturescas o caricaturas en los alimentos o en ciertos alimentos procesados también, pasando por México. En este contexto hoy vamos a conversar en torno a dos políticas públicas impulsadas por la administración del presidente, o todavía hoy que estamos grabando, todavía presidente López Obrador, encaminadas a equilibrar esta asimetría entre la industria de los alimentos procesados y los consumidores, y que han sido combatidas en tribunales federales, según el caso, y en la misma Suprema Corte. Entonces, la primera de estas políticas públicas, que yo creo que no hay mexicano que no la conozca, no hay mexicana que no la conozca, es el llamado etiquetado frontal de alimentos preenvasados. Ese es, digamos, formalmente como se le conoce, y que son 5 sellos hexagonales que advierten o buscan advertir si el producto en cuestión tiene exceso en calorías, exceso en azúcares, exceso en grasas saturadas, exceso en grasas trans, o tiene todo, exceso también en sodio, ¿ok? Entonces, la pregunta, y se la hago a los dos, un poco arranco, digamos, contigo, Bernardo, es, en general, digamos, la idea más allá del instrumento legal, si nos platicas un poco en qué instrumento legal se aterrizaron esto, un poco para enfocar dónde se realizan estos ajustes, dónde se insertan estos ajustes de política pública, y puntualmente, ¿cuál es el objetivo o justificación de esta política pública? Subrayo esto porque, digamos, alguien puede decir, bueno, la salud pública, la salud de los mexicanos, justamente yo ya arranqué diciendo que los temas de diabetes y demás, etcétera, pero es importante el objetivo o justificación puntual, porque ese es uno de los temas que en la Suprema Corte, este es el caso que se debatió en la Suprema Corte y adelantamos que la Corte consideró constitucional. Cuando se debaten este tipo de temas en un tribunal, o en una corte constitucional, la justificación es clave porque es uno de los elementos que la corte define si es válido o no constitucionalmente, ¿no? Entonces, si arrancamos ahí, Bernardo, y luego, por supuesto, pasamos contigo, Javier. Gracias por la pregunta, Saúl, y gracias por invitarnos. El fundamento del etiquetado claro es el artículo 212 de la Ley General de Salud, párrafos 3º y 4º, y el 215, fracciones 6 y 7. Hay dos momentos clave. Ese es el primer momento clave donde se reforma la Ley General de Salud en 2019. Y posteriormente se modifica la norma oficial mexicana 051. Exacto. Esto se da en 2020. Clave, porque va a ser clave para la Corte. Uno es un procedimiento legislativo y el otro va a ser un procedimiento técnico hecho por la Secretaría de Economía junto con COFEPRIS y órganos especializados. Ese es el fundamento legal. Ley General de Salud, NOM 051. Que nada más, perdón, la NOM 051 son especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados, información comercial y sanitaria. Correcto, ¿no? Nombre completo de la NOM.
Y el fundamento, ¿qué fue cómo se motivó el legislador en su exposición de motivos? Primero, reconoce que existe una epidemia de obesidad. Existe una epidemia que afecta tanto a adultos como a niños. 3 de cada 10 niños sufren de obesidad, 7 de cada 10 adultos viven con obesidad. Se declara una emergencia epidemiológica y en este sentido el problema de la obesidad pues es esta relación que ya mencionabas con las enfermedades no transmisibles, hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares. Y por lo mismo también hay una declaración de emergencia epidemiológica de diabetes. 15% de los mexicanos viven con diabetes. Y el legislador se ve obligado, reconociendo que este es un problema colectivo, no individual, y que el Estado tiene la obligación de proteger la salud de los mexicanos, a atacar esas causas subyacentes que son los determinantes sociales y comerciales de la alimentación. Y en este sentido, se va por una medida preventiva, como lo es el etiquetado claro, en un reconocimiento de que el etiquetado previo a ese, el GDA, las guías de alimentación, no eran entendibles. Y entre las múltiples opciones que tenía, esa era la mejor opción porque daba información veraz, rápida, sencilla, le permitía al consumidor comprender, comparar productos y, si lo desea, cambiar su elección alimentaria. Exacto, porque digamos, un aspecto muy importante es que las enfermedades no transmitibles empiezan a ser, digamos, más allá de una preocupación genuina de los estados, digo, México se suma a muchos otros países a tratar de combatir los problemas de salud. Hay un genuino interés por la preocupación de la salud de los mexicanos, pero también hay una cuestión muy pragmática del enorme costo que traen estas enfermedades a los países, ¿no? Son enfermedades que son crónicas, degenerativas, demás, y que empiezan a ser muy costosos para los sistemas de salud. Entonces, también, digamos, hay un elemento pragmático de que cada vez es más difícil para los sistemas de salud poder absorber este costo económico puntual, ¿no? Además de que afecta a población cada vez más joven y que afecta en términos de población que tiene capacidades de insertarse a la economía. Entonces, digamos, hay varias lecturas por las cuales no es una, digamos, moral, digamos, de ayudar a la salud de las personas, pero también hay cuestiones pragmáticas de sale muy caro y afecta a personas que están en su edad productiva, ¿ok? Ese es uno. Y la otra cuestión es que hay muchas otras, no solo hay una estrategia para tratar de ir mitigando estos costos. Y se optó por una estrategia, no la única, vamos a hablar de otra, y les voy a preguntar al final de qué otras son posibles, pero en esta no se cancela la posibilidad de comprar el producto, lo cual es muy importante. Se advierte, es un etiquetado de advertencia, ¿no? ¿Sí estamos? Sí, O sea, todo eso creo que es importante subrayar, digo, se sabe, no, pero claro. subrayarlo. Javier. No, y en este último punto que tú mencionas, creo que es fundamental entender eso. O sea, los sellos de advertencia funcionan justamente bajo un perfil nutrimental que se crea en la norma 051, en donde se establecen estos límites, excesos de azúcares, de grasas y demás. Estos perfiles están basados en evidencia científica que durante años investigadores e investigadoras de toda la región latinoamericana, de la Organización Panamericana de la Salud, desarrollaron este perfil y entonces a partir de eso es que se crean estos límites de excesos, ¿no? A partir de esa evidencia científica que se recopiló internacionalmente por la Organización Panamericana de la Salud, en el término nacional por el Instituto Nacional de Salud Pública, se crea este perfil, lo retoma la norma 051 y comienza el sistema de etiquetado. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, muchos productos que de alguna manera antes se vendían como saludables o que, por ejemplo, en el etiquetado anterior, el GDA, tenían 70% de azúcares, ahora tienen el sello de exceso, porque justamente la política pública antes estaba mal diseñada y no estaba sustentada en evidencia científica. Este es, yo creo que el cambio radical. Cuando uno ve la modificación de la norma 051, puede ver todos los estudios en los que se basó esta norma para hacer este cambio de paradigma, ¿no? Y esto cambia de alguna manera, como mencionaba Bernardo, todos los aspectos, primero individuales, porque uno obtiene información y viendo el objetivo claro de la norma 051 es pues proveer información sobre nutrimentos críticos, pero también de ambientes, es decir, parte de nuestras decisiones siempre están influidas por los entornos y en este caso por los entornos alimentarios. Entonces esa es una pequeña parte de cómo cambiar esos entornos, ¿no? Sí, exacto. Digamos, un poco, digamos, hay toda esta literatura de la economía del comportamiento
que no decidimos, digamos, de manera al alto vacío, hay una arquitectura de la decisión, y los estados lo que están haciendo, las empresas, pues están siendo, digamos, no tramposas, tienen una estrategia para influirnos en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, vamos a no prohibir que los productos, por supuesto, sino vamos a tratar de contrarrestar esa arquitectura de decisión para que, digamos, esa simetría de poder, el consumidor esté en una posición mucho más equilibrada, ¿no? Claro. Básicamente por ahí va. Totalmente. Ahora, digamos, como sabemos, por muchas razones, que no es motivo de este programa, este sexenio ha sido pues muy polarizante, ¿no? Y esta política pública o estas dos políticas públicas estuvieron dentro de esa polarización, ¿no? Y más allá de que esta puntualmente ya fue considerada constitucional y que la otra, lo vamos a platicar ahorita, les fue negada la suspensión porque ha entrado vía amparo, además, no ha llegado a la Suprema Corte, probablemente llegue. Digamos, una de las críticas que ha habido es los resultados, ¿no? Como toda política pública, la mejor manera de evaluarla, más allá de su constitucionalidad, porque puede haber una política pública que sea constitucional, pero que no funcione en la realidad. Son dos peldaños distintos. Uno que sea constitucional y otra cosa es que sea funcional para el objetivo establecido o trazado. Entonces, la gran pregunta aquí, y que pues, lo planteo es poco tiempo, digamos, se estableció en el 2019, estamos en el 2024, para políticas públicas que tienen que ver con los hábitos de las personas de alimenticios. Según, corríjanme, digamos, no quiero decir los malos hábitos, pero el trazo del arco de tiempo en el que los mexicanos como sociedad empezamos a tener la curva de ascenso de obesidad, estamos hablando de 25, 30 años, ¿no? Entonces apenas aquí llevamos unos 4 o 5 años, ¿ok? Con una sola política que se debe de sumar de varias otras políticas públicas, ¿no? Claro. Entonces, hay estudios ya para medir el nivel de éxito o no, de no éxito de la política pública. ¿Hay? ¿No hay? Bueno, arranco contigo, Javier, sí, ahora en sentido inverso. sí, inverso. perfecto. Te veo que ya querías saltar. Sí, justamente digo, yo soy abogado, no soy experto en salud pública, que es lo que tienen estos datos muy concretos, pero creo que hay varios factores que se tienen que analizar. O sea, primero es la comprensión, el uso, ¿no? De manera transversal, por ejemplo, la reformulación, que es algo que ha salido mucho en medios de comunicación, cómo los productos se reformulan, ¿no? Y luego cuestiones más, ahora sí que más a largo plazo, como los cambios de compra o incluso el cambio en cuanto a la ingesta, por ejemplo, de azúcares o calórica, que son datos que tardan más en salir. Aquí yo, un poco también para poner en contexto, creo que es muy importante entender el objetivo, sobre todo del etiquetado muy puntual. Es decir, si uno empieza a poner sellos, como en México, sellos y leyendas de advertencia sobre los productos, la gente no deja de tener hipertensión. Eso es, o sea, estos argumentos que de repente se hacen de manera falaz, es muy importante tenerlos muy en cuenta porque ¿qué es lo que hace el sello? ¿Qué es lo que va a hacer la advertencia? Va a informar a las personas, como mencionaba Bernardo, y a partir de eso se van a empezar a medir otras cuestiones. Primero, el uso. Lo que veíamos es que, por ejemplo, en contraste con el etiquetado anterior, el uso de este etiquetado aumentó en un 30%, ¿no? Cuando dices uso, ¿a qué te refieres? Que la gente utiliza de alguna manera el etiquetado. Lo puede utilizar para decisiones de compra, o sea, para explicar, para entender qué tiene el es producto. una referencia a sus hábitos de compra. Exacto, es un indicador que utilizan como para entender el uso del etiquetado en general, ¿no? A partir de ahí se va después, por ejemplo, la comprensión. Entienden que, con ciertos criterios qué quiere decir esto y entonces el objetivo también se cumple. Por ejemplo, mencionaban que el 80% de las personas, en comparación con el etiquetado anterior, entienden, por ejemplo, cuando un producto tiene más azúcar de la que se tendría que consumir, poniendo, por ejemplo, en comparación que antes se utilizaba el porcentaje. Cuando tenías un porcentaje, la gente empezaba a hacer sus propias interpretaciones. Y después vamos a los cambios de compra, que eso es fundamental. Lo que se ha mencionado, lo que se ha visto es que quienes principalmente cambian su forma de consumo son los madres y padres de familia en relación a los productos que le van a dar a sus niños, a sus niñas, a las niñas, ¿no?
O sea, no necesariamente los productos para ellos, pero sí para sus hijos. Ese es uno de los principales datos. Ellos también han cambiado sus hábitos de consumo. Yo no tengo los datos así, pero los podemos manejar. Pero sí hay estudios previos, sobre todo, por ejemplo, en la ENSANUD, de puntos de corte. Es decir, ya se agregan estas preguntas cuando se hacen las encuestas nacionales de alimentación, y justo lo que se miden son como estos 4 indicadores. Y la ingesta, que es un indicador que tarda más en salir. ¿Por qué? Porque justamente es más difícil sondear, evaluar y analizar, pues, cómo ha cambiado la ingesta de las personas sobre calorías, sobre azúcares, sobre grasas, ¿no? Ahora lo que tenemos son inferencias preliminares, por ejemplo, que ha disminuido el consumo de bebidas azucaradas en general, entonces eso presume una disminución en los azúcares y en la ingesta calórica, pero son simplemente inferencias. Lo que también tenemos datos, y esto por ejemplo de las propias empresas, es la gran reformulación que se dio. O sea, hay empresas, no mencionaré nombres, pero que mencionaban que su portafolio cambió incluso hasta el 80%, porque justamente lo que se busca es no tener el sello. Eso es muy fundamental. Las empresas pueden cambiar sus productos, claro, para no tener el sello. Para no ser candidatos a sello. Exactamente, cuando cambian o sea, tienes el perfil y entonces cuando siempre está la opción de vender productos saludables. Exactamente, siempre, exacto, de que el producto que mencionaban que era saludable, sí sea más saludable, ¿no? Okay. Entonces, y eso ha cambiado las dinámicas. También. Claro, y eso, los datos, por ejemplo, son de las propias empresas, o empresas que de verdad han declarado que el 70% de su portafolio cambió, que el 30% también cambió, que hicieron reformulaciones, por ejemplo, en el azúcar de los yogures o de las leches. Las propias empresas salieron a hacer estas declaraciones. Y eso ha sido fundamental porque... Perdón, pero sin que haya impacto digamos, en la tasa de consumo, digamos. Cambian las tasas de consumo y los consumidores se mueven, porque justamente lo que sucede es que las personas no dejan de consumir, por ejemplo, un yogurt. Lo que hacen es consumen, dependiendo de lo que quieran, un tipo de yogurt. Uno de los indicadores es qué tanto sirve el sello para hacer decisiones de un consumo saludable, por así decirlo. Y se ha visto que los consumidores, creo que era como un 50%, mencionan que utilizan este sello o estos sellos para identificar un producto que es saludable. Entonces, esos son parámetros que, pese a que son pocos años y a que el ambiente alimentario cambió, como mencionabas, ¿no? En 30 años ya tenemos algunos indicadores. Entonces, eso es un horizonte, creo que... Todas estas encuestas y todo esto son públicas y son revisables y son escudriñables. Claro. ¿No? La mayoría, si no es que todas, excepto los de reformulación que mencionaba que venían de las empresas, todos han sido publicados, por ejemplo, por el Instituto Nacional de Salud Pública, por investigaciones y papers que han sacado con colaboraciones internacionales. Incluso UNICEF y OPS han sacado estudios preliminares sobre el uso del sello, ¿no? Algo más sobre la evidencia empírica en una línea de tiempo que todavía, digamos, es prematura y falta pues, que más tiempo para seguir evaluando y consolidando esta política pública. Sí, yo agregaría que la industria combate el etiquetado no solo en el campo de la ley, sino lo combate en la academia, lo combate a través de los medios, y en esta cuestión, esta confusión que a veces se crea sobre si el etiquetado es efectivo o no, en parte es generado por ellos mismos, ¿no? Investigaciones con conflicto de interés, y en ese sentido es clave regresar a los artículos científicos en revistas muy prestigiadas, por ejemplo, que publica el Instituto Nacional de Salud Pública, en Lancet, por ejemplo, donde muestran que el etiquetado frontal es más efectivo que otros etiquetados, ¿no? En términos de comprensión, que como bien decía Javier, ha sido lo primero que se ha probado, ¿no? La reformulación, como bien dices, y actualmente el instituto está tratando de probar pues, la disminución calórica. Y recordar también que ese instrumento, pues estamos viendo el aterrizaje en México, pero ya se aterrizó en Chile, y en Chile ya se han visto efectos en disminución calórica, ¿no? Por ejemplo, 10% de disminución en consumo de azúcares. Entonces, yo solo diría, agregando y complementando la respuesta de Javier, sí, lo hemos visto en 3 puntos, ¿no? Reformulación, 1, en evidencia de consumo y comprensión en las revistas más prestigiosas, en la academia, y 3, en disminución calórica estamos, yo creo, por verlo, ¿no? Vamos a necesitar un par de años más, pero tenemos el presidente de Chile, que es muy positivo. Y estamos porque por lo joven de la política pública. De acuerdo. Pregunto. Sí, mencionabas 2019, yo diría ni siquiera 2019, ¿no? Porque se tarda todavía la norma en entrar en vigor, ¿no? Me parece que termina de entrar en 2021 y es por fases. Entonces, en ese sentido, la última fase me parece es hasta 2023, que se implementó la última, 25. Entonces, va a ser un proceso largo, pero hay indicios positivos. Y vamos a ver mensajes mixtos, pero es parte de... Es parte del ambiente. Del ambiente, ¿no? Y nada más para aclarar, reformulación es cuando las empresas
modifican sus productos para justamente ya no ser candidatos o vaya, las características de su producto ya no califiquen a tener uno o algunos de los sellos y quedar fuera pues, del objetivo de la política pública, ¿no? Ahora, la segunda política pública, digamos, vamos a regresar a la primera, ya digamos en un lenguaje propio de los abogados, este fue un lenguaje de política pública. La segunda política pública tiene que ver con la imagen de productos preenvasados, ¿no? Correcto. O productos procesados, la manera como formalmente se le llama a la política pública es preenvasados, y que tiene que ver que el gobierno federal hizo ajustes desde una ley, un reglamento, hasta también en la norma oficial mexicana, me parece, corríjanme, pero por lo menos a un reglamento de publicidad en materia de salud, seguro, y también creo que una ley, para prohibir que ciertos de estos alimentos continuaran llevando en su envasado, en su cara, en su careta, en su portada, digamos, personajes icónicos de la marca, ¿no? Como, digamos, de manera más sencilla para explicarlo es, en las azucaritas, pues el tigre Toy, ¿no? O en los chetos, pues pues creo que es un jaguar, ¿no? O sea, es un chita más bien, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Y eliminarlos, ¿no? Aquí lo mismo, digamos, creo que, o sea, yo estoy convencido de esta política pública, yo personalmente, ¿ok? Pero creo que más allá de que nos cuenten, y arrancaría contigo, Bernardo, por favor, que nos cuenten en concreto cuáles son los instrumentos que se modificaron, ¿ok? Los instrumentos legales y demás, es cuál es la justificación, digamos. Me parece que es más obvia o sencilla la justificación y el objetivo de la política pública anterior que en este caso, ¿ok? ¿Por qué quitar al Tigre Toño de cierto producto o a Chester Chetos de otro producto? Y hay más, ¿no? Digamos, si uno le empieza a rascar la memoria y demás, etcétera, pues hay muchos productos, no solo en México, en muchos países, dependiendo de la idiosincrasia y demás, etcétera, que son icónicos de ciertos productos y ahorita les voy a hacer esa pregunta, que va muy relacionado con el consumidor desde niño, ¿ok? Desde niño. Por esas dos cosas, ¿qué instrumentos y por qué la justificación? Sí, en cuanto a los instrumentos ¿O legales, cuál es la justificación más bien? encontramos el fundamento legal en el numeral 4.5.1 de la NOM 051, Ok, misma creada en 2020 y posteriormente se incluye en el Reglamento de Control Sanitario y se extiende la prohibición, porque originalmente nada más era en el empaquetado, pero se extiende a toda publicidad en el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad, esto en 2022. De mi conocimiento, no está precisamente en alguna ley. ok. Consideremos que es parte del etiquetado y su fundamento podría estar en ese mismo artículo 212 de la Ley General de Salud. Y en ese sentido, eso creo que es una importante parte de la discusión de nuestro criterio jurídico, ¿no? Si hay fundamento en la Ley General de Salud para mantener esta prohibición o si su fundamento es en realidad este reglamento y la NOM. En ese sentido, ¿cuál fue la justificación? La justificación es que estos personajes animados que vemos, que tendrán un valor sentimental, son un activo económico para las empresas, en realidad son una estrategia agresiva de marketing. Una estrategia agresiva de marketing dirigida a niños que busca generar un vínculo emocional con el niño y que éste le exija a los padres, al padre o a la madre, que compre el producto y así influenciar su decisión. Puede parecer algo menor, pero el hecho de que la propia industria defienda de tal manera a estos personajes animados es evidencia misma de lo efectiva que es la estrategia. Entonces, en ese sentido, pues esa fue la justificación. Hay evidencia científica de cómo hay lo que llaman en la literatura un nagging effect de los niños, en el que reclama el producto a partir de que se siente vinculado con este personaje animado, ¿no? Y esa fue la justificación del legislador. Tenemos que quitarlo para que el niño no trate de influenciar la decisión del padre y el padre haga la mejor decisión. Entonces, digamos, la justificación es la vinculación emocional que se crea con los niños como consumidores, digamos, antes de ser votantes somos consumidores, y entonces, pues, la exigencia a los padres, que son los que pagan, digamos, desde muy pequeños. Ahora, pregunta, digamos, y aquí,
¿Hay evidencia científica de esto? Justo, y es parte, o sea, creo que hablando en general un poco hasta de la lógica como de la política, lo que sucedía, por ejemplo, con el sello, teniendo la experiencia de Chile, ¿no? Completamente ya probada, es que es muy incongruente que, por ejemplo, los personajes, de alguna manera, generan toda esta evidencia que mencionaba Bernardo, sobre todo la fidelidad de marca que tenemos las personas frente a estos personajes, a estas caricaturas y demás, y que al mismo tiempo hay un sello que diga exceso en azúcares que de alguna manera busca desmotivar a las personas que lo consuman. Entonces es un punto de reflexión un poco ilógico. Tú vas a tener algo que te está promocionando el producto y que está incitando a los menores principalmente a que lo consuman o a que le pidan a sus padres a que lo consuman, pero al mismo tiempo cuando uno ve, por ejemplo, las encuestas del Instituto Nacional de Salud Pública, los resultados de Chile, los niños, las niñas, la niñez en general puede identificar un producto con sello, puede entender que eso no es bueno para su salud y puede hacer incluso decisiones de consumo con estos sellos. Entonces, de alguna manera, la regulación de los personajes forma parte de esto que mencionabas, de las políticas integrales, ¿no? Porque poniendo también del otro lado lo que hablamos de la reformulación. Lo que se busca principalmente desde las empresas con estos personajes es que se consuma más. ¿Qué es lo que quiere el Estado? Que se consuman cierto tipo de productos. Tú no quieres que se consuman productos que pueden llegar a dañar la salud en un consumo excesivo. Entonces, si tienes una reformulación, las empresas pueden seguir utilizando sus personajes. Es decir, productos que no tienen sello, que no tienen exceso de azúcar, de calorías. Es muy buena aclaración. Claro, de grasas, de sodio, pueden utilizar personajes. Para eso, implícitamente, la reformulación es transversal, pero esa es la idea. La idea es que claro que se pueden utilizar personajes y demás en productos sanos. Emocionalmente con cosas sanas. Exactamente. Básicamente. Y bueno, y romper estos vínculos que tenemos, no sé, por ejemplo, uno va afuera del país y entonces ves al osito Bimbo y dices, ay, el osito Bimbo, ¿no? Y lo quieres comprar, o cualquier vínculo emocional que uno tenga, ¿no? Okay. Ese es un ejemplo de cómo funcionan las marcas. Sucede en otros productos. Por ejemplo, control de tabaco, evidencia científica de que las personas que empiezan con una marca son fieles a esa marca hasta el final del consumo de tabaco. Okay. Una duda. La prohibición tiene que ser, la prohibición solo se centra o solo tiene como objetivo personajes de caricatura o puede ser, por ejemplo, también un deportista. Justo. Y el producto obviamente está dentro del rango para hacer sello, es candidato de sello. Claro, justamente. Para la parte de las etiquetas entran ambas y para la regulación más amplia que hablaba Bernardo, para cine, televisión, que se da en el reglamento de publicidad, entran incluso, por ejemplo, celebridades. Okay. ¿Quiénes son? Incluyendo influencers, por ejemplo. Okay. Ahí algo importante es justamente, no es una prohibición, es una regulación. Que al final, cuando tienes un producto con sello, no permite los personajes. Si quitas el sello, pueden entrar los personajes. Ok, nos tenemos que ir a un corte, pero la pregunta, así como de la misma manera con la primera política pública, la pregunta es si ha habido evidencia con todo, es una política pública joven, tenemos la experiencia de Chile también, que esto se implementó también en Chile, pero la pregunta que les voy a hacer es si la evidencia empírica de que esta política pública, lo poco que ha funcionado acá en México y respecto a la experiencia chilena, qué tanto ha funcionado y cuáles son sus beneficios ya en la práctica. Pero esto después del corte. Estamos de regreso a este episodio del Juego de la Suprema Corte para seguir discutiendo las políticas públicas del gobierno del presidente López Obrador para combatir la obesidad en general y la obesidad infantil en concreto. Estábamos justo, Javier y Bernardo, platicando, les preguntaba, nos quedamos en el tintero preguntando cuál es la evidencia que hay en México y en Chile, para mencionar otro caso, de la prohibición en términos concretos de figuras, caricaturas en productos que estén en el umbral o que sean candidatas del etiquetado frontal, ¿ok? Pero una vez que reformulan y quedan fuera, pueden usarlas. Eso es algo que es muy importante destacarlo, porque así está la regulación. O que si se van a algo más amplio, en cine y demás, inclusive abarca también influencers, deportistas o celebridades. ¿Qué evidencia hay, Javier?
Bueno, por ejemplo, en el caso de los influencers, algo que se ve muchísimo, ¿no? O sea, una asociación que se llama TechCheck sacó como un estudio de cómo las empresas han utilizado los influencers para justamente influir, ¿no? En las personas, en el consumo, y bueno, se aprovechan de ciertos vacíos legales de repente para hacerlo. En contraste, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud Pública también habla mucho de cómo ha cambiado de alguna manera los productos respecto a los personajes y demás. O sea, esto es fundamental. Primero porque ahí se mide también el cumplimiento. Como es una parte que de alguna manera sigue al etiquetado, es decir, tú tienes los sellos, entonces no pones un personaje, lo primero que mides es qué tanto se está cumpliendo con eso, qué tanto estas interpretaciones de que es una celebridad, de que es un personaje, una caricatura, se cumple. Y lo que hemos visto es un cumplimiento casi absoluto incluso de las empresas, ¿no? Al menos en esos aspectos. También algo importante es, Pero digamos, ese es el cumplimiento. claro, Pero puede ser que se cumpla, pero no tiene ningún beneficio claro, bueno, y ahí es la segunda parte. para el objetivo de la Claro. política pública. Y ahí lo importante es, por ejemplo, que las infancias, la niñez, ¿no? Cuando ve como a los personajes ya no les representa nada o no lo están reconociendo o simplemente, por ejemplo, con el uso del sello, entienden que no tienen que consumir esos productos. Entonces, lo que se hizo, por ejemplo, en Chile fue como muy innovador en términos de por qué no poner los personajes y también el sello. Y es algo que estaba mencionando hace rato. Es decir, Sí. cuando ellos hacían los estudios como piloto, por así decirlo, ¿no? Haciendo estas preguntas piloto con niños y niñas, ellos veían un sello y ellas respondían, ese producto no lo voy a consumir porque me puede causar daño. Luego veían un producto con un personaje y decían, claro, yo quiero consumirlo porque, bueno, el osito o el chita me está diciendo que lo consuma, ¿no? Palabras más, palabras menos. Y cuando veían los dos, se dejaban guiar más por el personaje y entonces veían que el sello tenía una merma en su efectividad, ¿no? O sea, el efecto disuasorio de los sellos es menor. Exacto. Tiene ahí la caricatura del personaje. Claro, porque apelen a cuestiones sentimentales y entendiendo que la niñez sobre todo no puede a veces distinguir porque va creciendo entre deseos, entre conocimiento, entre realidad, se mezcla todo y es una ola de emociones y de cosas ver a un personaje. Entonces sus decisiones de consumo están basadas en cuestiones como un personaje. Hay evidencia de cómo justamente cuando uno quita este tipo de personajes, los patrones de consumo al menos cambian en términos de ya no están exigiendo quiero ese producto, quiero otro producto, sino por ejemplo se basan en el sello. Los niños y las niñas reconocen el sello, entonces el patrón de consumo se basa en, tiene sello, no tiene sello, yo quiero esto, etcétera, ¿no? Entre otros factores. Ahora digamos, ¿en qué año se estableció esta política en Chile? Y pregunto esto porque entiendo, digamos, los tres somos abogados, pero ustedes conviven mucho con personas que hacen salud pública, que hacen este tipo de políticas públicas, y hasta donde entiendo, corríjanme, uno de los retos del tema de la obesidad, por ejemplo, es que, y de ahí la relevancia también en términos de estrategia de política pública, de enfocarse con los niños, más allá de preocuparnos en la salud de los niños, es que cuando se forman los hábitos, se forma inclusive en el cerebro, pues el sabor o los gustos por el azúcar o la sal en exceso, es muy difícil después cambiar esos hábitos, ¿no? Entonces, de ahí, tú lo mencionabas, Bernardo, que cuando los niños obesos, pues es muy probable que van a ser adultos obesos. Y de ahí mi pregunta de cuándo se estableció esta política pública, porque tal vez el verdadero arco de medición de una política pública de esto es una generación de niños consumidores, ¿no? Ahí es donde dices, a ver, ya vimos en 25 años realmente qué pasó con esta persona que no tuvo un vínculo emocional, al menos por una caricatura, un personaje, con ciertos productos. Una generación que ya vivió, creció sin eso. Entonces, Sí. eso y en general si tienes algún dato de evidencia. El año en particular, no lo sé que inicia etiquetado 2016, prohibición de personajes animados, me parece que son 2 años después, diría 2018. Ok, todavía es poco Reciente, tiempo, reciente. exactamente. Ajá. Y yo diría, ¿qué es lo que no sabemos? Y no lo sabemos porque es muy difícil de Ok. saber. A diferencia del etiquetado, donde es un hecho positivo, que esté el etiquetado y la gente Ajá. reacciona a ello, aquí estamos removiendo un personaje, ¿no? Estamos Ok. tratando de medir el efecto de un hecho negativo, que ya no Exacto. está el personaje. Lo estamos tratando de medir cuando fue implementado paralelamente con el etiquetado, ¿no? Y es muy difícil tratar de Buen punto. disociar cuál es el efecto del personaje animado y cuál es el del etiquetado. Buen punto. ¿Qué es lo que sí sabemos? Sabemos que las restricciones a marketing
son muy efectivas. En ese sentido, sabemos, por ejemplo, en Chile, otra de las prohibiciones fue precisamente que no hubiera publicidad dirigida a niños de 6 de la mañana a 10 de la noche. Y el efecto fue bastante significativo. Sabemos que el siguiente paso fue los personajes animados y que estos los ven en redes sociales, como dices, a veces incluso de forma pues no oficial, sino que contratan influencers que ponen publicidad que no es como tal publicidad y lo ven los niños por los propios algoritmos 60 veces en una hora, o más veces en una hora. Entonces, en ese sentido, ¿sabemos que las regulaciones a marketing son efectivas? Sí. ¿Cuál es el efecto particular de esta medida en México? No lo vamos a saber y como tú dices, hasta dentro de muchos años, ¿no? Okay. Y tratar de hacer esa diferenciación entre las dos políticas públicas, ¿cuál es el efecto, no? Claro. Ok. Ahora, bueno, digamos, esa es como la medición de políticas públicas, pero como era de esperarse, y creo que pues, es normal, esto se llevó a tribunales, ¿no? Y digamos, también creo que es importante que se lleve a tribunales porque eso le da el cierre, al menos de certeza jurídica, a la política pública. Hoy, digamos, el etiquetado frontal de alimentos preenvasados, pues ya lo decidió la Corte, fue de manera unánime la decisión en el Pleno, no fue en sala, fue en Pleno, y pues, digamos, ya se cerró esa política pública, se puede mejorar, por supuesto, como toda política pública, pero eso ya quedó sellado jurídicamente, ¿ok? Correcto. Y pues eso, digamos, como gobierno, pues da tranquilidad de que esto ya quedó blindado. Entonces, varias empresas llevaron esto vía amparo y el Pleno de la Corte lo resolvió. Entonces, ahí, digamos, si quieres, contigo, Bernardo, un poco cuáles fueron los argumentos de las empresas. Sé que no fue una, fueron varios, y pues cada una le agregó un poco de su cosecha. Claro. El abogado se quiso diferenciar del otro abogado, de la otra empresa. Pero digamos, en general, ¿cuáles los principales argumentos de las empresas o cómo trataron de traducir jurídicamente su molestia con esta política pública y qué fue lo que la Corte dijo, ¿no? Sí. No. Nada más, antes, perdón, un poco recordando que la Corte en los últimos años ha delegado, digamos, que las políticas públicas ha dado mucho juego a las políticas públicas, digamos, en el sentido de que tanto el legislador como el ejecutivo tienen mucho juego para poder diseñar sus políticas públicas y ha tratado de revisar el núcleo duro mínimo en términos constitucionales y dándole preferencia a los poderes representativos para hacer sus políticas públicas, que creo que es la postura correcta de un tribunal constitucional en ese sentido. No, totalmente de acuerdo. Y bueno, empezando por el contexto, justo cuando entra en vigor la norma oficial mexicana, que fue el último instrumento ahora sí que en entrar en vigor, lo que vimos en un monitoreo un poco como desde la sociedad civil fue que se presentaron entre 150 y 160 amparos en toda la República. Fue como una ola de amparos de muchas empresas, ¿no? Y aparte tienen estos esquemas corporativos donde, bueno, una empresa como en general puede presentar varios porque la embotelladora, porque se... Entonces, pues, se presenta esta serie de amparos y los principales argumentos que se veían, palabras más, palabras menos, eran cuestiones al proceso. O sea, eso es muy importante hablarlo porque cuestionaban tanto las generalidades del proceso como cuestiones muy particulares. La norma oficial mexicana tiene por ley que está representada por el sector industrial, el comercial, la sociedad civil, la academia y gobierno. Y en cada una de esas discusiones se tenía que argumentar con evidencia científica. Entonces eso fue fundamental que lo hicieran las empresas porque, bueno, posteriormente, como le dirá, la Corte de alguna manera resuelve esas dudas que se tenían. También, por ejemplo, se hablaba de violaciones a la libertad comercial, a la libertad empresarial, ¿no? A la libertad de trabajo, porque justamente no se les permitía tener productos o vender. A juicio de ellas, ¿no? Exactamente. Ahorita hablo a juicio de ellas, ¿no? A juicio de las empresas completamente. Luego también, por ejemplo, se hablaba mucho de incluso violaciones a tratados de libre comercio, ¿no? O estigmatización de productos. Y hubo algunas empresas, salió en uno de los casos del Pleno, que hubo una empresa que argumentó que ellos estaban buscando una protección también al derecho a la salud y a la información de los consumidores y que habían pedido una motivación reforzada dentro del caso. Entonces, lo que sucede después de varios años, que llegan a la Corte, ahora creo que fue en abril, ¿no? Sí. La Corte resuelve en estos tres casos con criterios diferenciados sobre la proporcionalidad. Yo no entraré tanto en esa parte, pero de dos ponencias, de la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel y del ministro Pérez Dayán, ¿no? Estas cuestiones. La primera fue el proceso. Lo que se evidenció con todas las actas y demás es que el proceso fue legal y que no hubo violaciones realmente invalidantes al proceso. Y esto es, de alguna manera, un
un balance o una primera gran fase para decir, bueno, formalmente el etiquetado es completamente constitucional porque era algo que se había dicho, como decía Bernardo, recurrentemente en los medios de comunicación, ¿no? Que las empresas decían, no se siguió el proceso. Pero más allá, cuestiones ya más puntuales, yo quisiera destacar, por ejemplo, la idoneidad, cómo la Corte en ambos casos habla de la idoneidad de esta medida de política pública para contrastarla con la libertad comercial o los tratados de libre comercio, etcétera. Y ahí un punto fundamental es que ambos proyectos, bueno, los tres proyectos retoman evidencia científica. Por ejemplo, el proyecto del ministro Pérez Dayán habla de la Encuesta Nacional de Salud Pública, de estos papers que estábamos hablando, de las investigaciones del Instituto Nacional de Salud Pública, y por ejemplo los proyectos de la ministra Yasmín Esquivel habla de las publicaciones de la Organización Panamericana de la Salud, de UNICEF. Justo con esta evidencia hablan de la idoneidad. ¿Por qué el etiquetado es idóneo para este objetivo? Eso me parece para mí trascendental. Otro de los criterios también que creo que fue fundamental es que la Corte decide rechazar argumentos de las empresas de protección al derecho a la salud, de información de los consumidores, porque hace una cuestión para mí muy fina de, bueno, ustedes son proveedores, no son consumidores. Entonces no pueden venir a pedir una motivación reforzada sobre el derecho a la salud cuando lo que buscan justamente es vender más productos, tengan o no tengan sello, ¿no? O sea, su fin como proveedores en estas relaciones de consumo es completamente distinta. No vienen a proteger la salud de las personas, ¿no? Para eso, en teoría, está primero el Estado y después, bueno, sociedad civil y demás, ¿no? Ese punto también creo que es fundamental. Y bueno, no sé si... Hay una cosa que vale subrayar, digamos, parte de los amparos en el proyecto Pérez Dayán, el quejoso, quería que todo fuera sometido a un escrutinio estricto, y le dice, bueno, pero aquí yo no veo ninguna categoría sospechosa, no veo nada, y nos vamos a ir por un escrutinio normal, ¿no? O sea, aquí no veo que, o sea, no veo por qué, ¿no? Y creo que eso es muy relevante destacarlo porque no hay nada que sea motivo de una categoría sospechosa. Digamos, a ti, digo, si quieres agregar algo, adelante, pero te daría una pregunta adicional que tiene que ver con los amparos relacionados con, en general se le llamó el Tigre Toño, el caso Tigre Toño. Son muchos amparos también y están desperdigados en muchos juzgados de distritos y en muchos colegiados. Creo que hubo algunos juzgados de distritos que sí otorgaron la suspensión, pero se subió a colegiado esa suspensión y se revocó. Entonces, Bernardo, si quieres agregar algo del caso de etiquetado en la Corte, y si, digo, insisto, sé que es muy complicado pedirte, hazme un balance de todos los amparos, pero digamos, algún balance muy general del caso Tigre Toño que está en juzgados y en colegiados sobre todo, que yo creo que tal vez va a subir a la Suprema Corte, ¿no? Sí, primero para complementar la respuesta de Javier y la tuya, totalmente de acuerdo en que el estándar o el parámetro que sujetó la Corte era vital, ¿no? La industria quería que fuera un test de escrutinio estricto y además que el proceso de la NOM se sometiera a un parámetro de regularidad similar al que sometemos a las leyes, ¿no? Cuando no tiene el mismo parámetro por ser una NOM precisamente, ¿no? Y solo agregar ahí en ese aspecto que si bien la Corte en el proyecto del ministro Pérez Dayán dice vamos a hacer un escrutinio ordinario, en los hechos a mí me queda la duda si hace un escrutinio ordinario. Yo creo que no tenía que entrar a un análisis de necesidad, por ejemplo, ¿no? Era innecesario, con razonabilidad hubiera bastado, porque tenía que ser deferente al legislador y a su especialidad y a todo el grupo que apoyó a la NOM. Entonces, a mi juicio fue de más, pero salió exitoso el etiquetado. Exacto. Y en cuanto a los amparos del Tigre Toño, sí, mucho más complicados porque no han llegado a la Corte. Se hicieron peticiones para que la Corte asumiera competencia y la Corte dijo, no, pues fíjate que yo ya voy a estudiar 3 de esos y con esos puedes seguir tú los precedentes, cuando en realidad en muchos casos no estudió particularmente la prohibición de personajes animados. Exactamente. Se sobreseen por hechos procesales. Y yo por lo menos los amparos que tengo ubicados en materia de Tigre Toño, que son el de Sabritas, por ejemplo, que es al que le concedieron eventualmente una suspensión definitiva. Posteriormente se le sobreseyeron el juicio por una cuestión procedimental. El argumento del juzgado sexto, me parece, en materia administrativa, fue que no se dedicaban a la publicidad y entonces no tenían el interés y le sobreseyó. Hay otro amparo de Mondelez, que fue donde le pidieron precisamente a la Corte que asumiera el caso y la Corte dijo, pues no, yo voy a resolver y usa mi precedente, ¿no? Y me parece que hay un tercero, ya no recuerdo cuál es esa empresa, pero hubo un vicio procesal también, le pidieron reponer el proceso. Entonces, me parece que los casos de Tigre Toño no están resueltos.
Exacto. siguen abiertos. Y yo diría, por el momento el precedente del etiquetado es exitoso y le va a ayudar definitivamente. Sin embargo, creo que vale la pena ser precavidos por esta extensión que hubo a la norma, ¿no? A mí no me preocupa, por ejemplo, la prohibición, la regulación, perdón, en el propio etiquetado. Me preocupa la de materia de publicidad, Exactamente. que a lo mejor puede ser más difícil de justificar, porque como decíamos, el fundamento legal es un reglamento y en el otro caso es la NOM. Entonces, se puede hacer el argumento jurídico de que se desprende de la Ley General de Salud, de la propia Constitución, pero pues queda la duda jurídica de si respeta o no respeta el principio de reserva de ley. Exacto. Y en esa cuestión creo que sería fundamental que el legislativo actuara, subsanara esa duda jurídica y así protegiera estas normas, ¿no? Tienen que O fortalecer. sea, cuando dices que actuara el legislativo, que más bien hicieran la reforma a la Ley ley, General de Salud. o sea, que prácticamente lo que está en el reglamento lo metieran en la ley y se salva el argumento de reserva de ley. De acuerdo. Sí, porque de esa manera eliminas o contrapones el argumento de la ley de propiedad intelectual, que es seguramente el que la industria utilizará, y en caso de un test de proporcionalidad, pues sobrevivirá Salud sin ningún problema, Sin ¿no? ningún problema. Pero mientras tenga la deficiencia del principio de reserva de ley, queda la duda jurídica o queda más abierto a criterio jurídico. Sí, y yo digo, ahorita te doy chance, mi querido Javier. Sí, yo también creo que mucho del precedente de etiquetado no ayuda a resolver todas las aristas de los casos Tigre Toño, y sin duda, pues, y bueno, con razón, las empresas quejosas, pues van a decir, oye, pues el precedente resuelve algunas cosas, pero otras no, y pues quisiera tocar de nuevamente la puerta de la corte para que lo jale, ¿no? Claro, Totalmente. ¿Algo más sobre los casos Tigre Toño? Justamente, por ejemplo, en los casos de etiquetado que llegaron, estos tres llegaron de alguna manera al pleno. Ajá. Hubo ahora sí que un grupo que llegaron primero a la segunda sala y esta parte del etiquetado de los personajes en la etiqueta queda pendiente. Por ejemplo, hubo otros casos de empresas, creo que de Bimbo o de Nestlé, Ajá. que quedaron ahí pendientes en la segunda sala y ellos planteaban justamente cuestiones de constitucionalidad sobre los personajes en la etiqueta como tal, ¿no? Esa cuestión no ha sido resuelta por la Corte. Creo que todo el etiquetado está ya bastante claro, todos los argumentos, ahora sí, si vemos los tres proyectos están agotados, la discusión fue exhaustiva de la Corte, Sí. pero justamente va a ser uno de los principales temas, yo creo que incluso desde salud pública, ¿no? O Sí. sea, en el caso de etiquetado, algo que se vio es que cuando la comunidad internacional supo que había un caso en la Suprema Corte sobre el etiquetado, se mandaron amicus desde de Chile, de Sudáfrica, de 1000 partes. Nosotros hicimos como una compilación con el permiso de las organizaciones, porque los estaban mandando, nos preguntaban como de, oye, ¿dónde lo podemos mandar? Porque justamente este tema creo que desde derecho apenas se está abordando, pero en salud pública es todo un mundo. O sea, Ok. la gente ha estudiado tanto este tema que ya de alguna manera se ha especializado en estos temas. Entonces, Claro. la comunidad internacional reaccionó y mandaban argumentos de evidencia científica a la Suprema Corte. Hubo amicus incluso de los relatores de derecho a la alimentación, de cultura, de salud, a la Corte hablando del etiquetado. Entonces, creo que eso de alguna manera pasará cuando se haga la discusión, porque de alguna manera, claro, tenemos los argumentos de propiedad industrial y demás, pero la evidencia científica sobre la restricción del uso de personajes justificada en términos de salud es muy abundante. No, en México, digo, ya más en cuestión práctica, pero en el mundo el análisis ha estado agotado, ¿no? Ahora, ya para cerrar, digamos, ya nos quedan unos minutos nada más, pero, digamos, me interesa mucho, pues, como que platicábamos que esto no se puede resolver con una sola política pública, comentamos 2 políticas públicas, la evidencia, lo poco que hay ahorita en México, pero de otros países, apunta que son ayuda, que son exitosas, abonan, pero la pregunta que les planteo, insisto ya para cerrar, es ¿cuál es, a su juicio, lo que han leído, que conviven ustedes con médicos, expertos en estos temas y demás, que diseñan políticas públicas de otros países y demás, cuáles deberían ser el siguiente paso en políticas públicas en la materia? Por ejemplo, sin ser experto, me gusta leer de estos temas, pero yo creo que la etiqueta nutrimental, no de advertencia, es sumamente deficiente. Si uno quiere saber realmente cuántos carbohidratos tiene, hay que luego sacar la calculadora porque te dice cuántos gramos, pero no son los gramos totales del alimento, del empaque, entonces hay que sacar, luego dividir, no te lo dicen porciones, etc. Otra cosa, yo, en mi opinión, es que debe haber una cruzada pedagógica. La etiqueta, digamos, de advertencia dice azúcares, pero en realidad se refiere a carbohidratos. Los azúcares sí, te da la idea de que es algo relacionado con lo dulce, pero los carbohidratos no, o sea,
abarca las cuestiones dulces, pero no necesariamente se agota en ello. Las leguminosas son carbohidratos y las leguminosas son unos buenos carbohidratos. También hay que distinguir en eso, lo cual implica entre carbohidratos simples y complejos, el índice glucémico de los carbohidratos y demás. Sé que esto puede decir, no, pero si pongo esto ya no es advertencia, ya no me alejo. Pero bueno, ese fue un primer paso. Yo diría que otro paso es enseñar los diferentes tipos de carbohidratos y cuáles unos son buenos y cuáles no. Pero esa es mi opinión, yo no soy experto. ¿Cuáles serían los siguientes pasos, Bernardo? Sí, complementando tu respuesta, yo creo que México es punta de lanza en política alimentaria y en este sentido es clave fortalecer lo que ya existe. Tenemos políticas fiscales que se pueden redoblar en materia de impuestos, en subsidios a alimentos sanos, por ejemplo. El propio etiquetado, hemos visto que la industria ahora hace doble empaque, y entonces se esconde detrás de un empaque lo otro. Entonces se puede nuevamente fortalecer, son muy creativos. Podemos nuevamente fortalecer lactancia materna, la legislación en materia de escuelas, por ejemplo, están prohibidos los alimentos ultraprocesados en escuelas, sin embargo no hay muy buen cumplimiento. Y en ese sentido es clave fortalecer todos esos esquemas y también que el Estado invierta en la infraestructura para fomentar la actividad física, ¿no? Seguridad, parques, banquetas, a veces lo más básico que el Estado tiene que cumplir para que todos tengamos una vida sana. Yo complementar justamente, o sea, esta es una de las políticas que cuando se habla de políticas de sur a norte global, México y los países latinoamericanos son los pioneros en esto y los que han demostrado cuál es el camino en la alimentación saludable. Yo complementaría justamente, o sea, recientemente se pasó una regulación de la provisión de productos con sello en las escuelas, entonces lo que vemos es que los etiquetados funcionan como un eje para otras políticas, para publicidad, para escuelas, y en las escuelas tendría que complementarse, por ejemplo, aditivos que no son saludables. Muchos productos que entran a las escuelas no tienen sello, pero tienen, por ejemplo, aditivos que no sabemos cuáles son los efectos adversos. Y esto parte de la lógica de que hay que regular los ambientes. Las decisiones individuales están muy determinadas por los ambientes, por los espacios. El entorno escolar, incluso jurídicamente, tiene un estatus muy preferencial porque hay niños y niñas involucradas en él. Hay que regular esta parte, sobre todo la alimentación, porque ¿qué es lo que queremos? ¿No? En cuestión de lo que hablabas de la educación, ahí hay una materia que se acaba de implementar, la de vida saludable. Creo que eso es fundamental, porque los niños y niñas tienen que empezar a hacer elecciones de consumo basadas justamente en, primero, pues descartando los productos con sello, pero después, ¿qué otros productos hay? Por ejemplo, en la región, las canastas normativas regionales es un elemento básico, es decir, ¿cuáles son los productos de mi región que de alguna manera complementan mi alimentación o en los cuales puedo basar mi alimentación, sobre todo en un país como México, que tenemos toda una diversidad alimentaria enorme, ¿no? Y políticas fiscales, yo también agregaría esa parte, creo que es fundamental, redoblar los esfuerzos de una política que se implementó en 2012 y que a la fecha solo se va actualizando la inflación, ¿no? Pero ya hay más evidencia sobre esto. Pues buenísimo, la verdad un tema súper interesante, a mí me parece no solo interesante, sino urgente seguir profundizando y avanzando con evidencia empírica. Muchísimas gracias Bernardo, muchísimas gracias Javier, pero sobre todo muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en un episodio más de El Juego de la Suprema Corte.